Hola, esta es la clase 1 de la sección de solfeo en línea. Vamos a ver la teoría musical necesaria para poder entender las partituras que vamos a utilizar en la sección de práctica en línea que tienes en este mismo canal. Y el objetivo de esta clase es darte todas las bases para poder leer las partituras y pasarlas a tu instrumento. Vamos a empezar con la primera figura, que se trata del pentagrama. Penta significa 5, grama significa línea, y su definición es 5 líneas horizontales, paralelas y con la misma distancia entre una y otra, que es lo que forman la figura de pentagrama, y sobre este pentagrama se escribe la música. Este pentagrama está compuesto tanto por líneas como por espacios, y es muy importante hacer bien la diferencia y llevar bien la cuenta. Esta línea es la número 1, la de aquí es la número 2, la de en medio es la 3, la de arriba es la 4 y la última hacia arriba es la 5. Siempre se cuentan de abajo para arriba. Y los espacios igualmente de abajo para arriba, de modo que este es el espacio 1, el espacio 2, el espacio 3 y el espacio 4. Estas líneas y estos espacios son muy celosos entre ellos. No es posible invadir más que la línea o el espacio que le corresponde a la nota, porque entonces te confundes, ya no sabrías qué sonido es. Por eso es bien importante que lo tengas bien delimitado, las líneas y los espacios en el pentagrama. Y lo primero que ponemos en un pentagrama es una clave. La clave me sirve para dar el nombre a las notas. Vamos a empezar a ver ahorita la clasificación de las notas por su nombre. Y estas claves también definen la tesitura, es decir, qué tan agudo o qué tan grave es un sonido. También nos lo va a decir la clave. Esta que tenemos aquí es la clave de sol del lado izquierdo, y esta es la clave de fa. Existen más claves, sin embargo en el piano solamente vamos a utilizar esta clave de sol y esta clave de fa en cuarta línea, y por lo pronto no nos vamos a meter en la explicación de las demás claves. Vamos entonces a ver cómo se escriben dentro del pentagrama. La clave de sol siempre inicia en la segunda línea, y esta es su figura, este es el dibujo que se utiliza, y la clave de fa siempre va a delimitar la línea 4 o la cuarta línea. Esta es su manera correcta de ser escritas. No puedes empezar la clave de sol en cualquier otra línea, ni puedes empezar la clave de fa con los puntitos en otra línea. Siempre tienen que estar delimitando la cuarta línea. De modo que en la clave de sol nos queda así: la nota que escribes en la segunda línea, por lo tanto, si la clave es sol, la nota se llama sol. Y de ahí va a ser el punto de partida para la escala musical que ya todos conocemos: do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Cómo vamos a saber qué nota es? Vamos a fijarnos primero en cuál es la clave. Si la clave es clave de sol, va a delimitar la segunda línea. Estos puntitos no siempre se escriben, nada más es ahorita para el ejemplo. La segunda línea, que es la nota sol. Y de ahí me voy hacia arriba o hacia abajo en la escala musical. Si en la segunda línea es sol, en el segundo espacio es la, en la tercera línea es un si, en el tercer espacio es un do, y así nos podemos seguir hacia arriba. Y si me voy hacia abajo, punto de partida sol, primer espacio fa, primera línea mi, abajo del pentagrama es un re, y un poco más abajo del re y con una línea adicional, que es esta rayita que atraviesa aquí la nota, es un do. ¿Por qué esta línea adicional? Porque es una prolongación del pentagrama. Se nos acaba el pentagrama, pero tenemos necesidad de seguir hacia abajo, utilizamos una línea adicional, y eso será un tema amplio que ver en alguna clase más avanzada. Por ahorita quédate con que esta figura en clave de sol es un do. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Muy importante, primera tarea de esta clase, aprenderte la clasificación de las notas por su nombre en la escala musical en la clave de sol. Vamos a pasar entonces a la clave de fa. La clave de fa tiene sonidos más graves
se escribe así, delimita la línea 4, por lo tanto la nota que se escribe en la cuarta línea se llama Fa. Y nuestra escala musical queda de esta manera. El Do queda aquí, ¿por qué? Porque si te vas a tu punto de partida, que es el Fa en cuarta línea, si vas hacia arriba es Fa en cuarta línea, después sigue Sol en el cuarto espacio, La en la quinta línea, Si arriba del pentagrama y el Do con la línea adicional para prolongar el pentagrama aquí arriba. Y si nos vamos hacia abajo, llegamos al Mi en el tercer espacio, Re en la tercera línea y Do en el segundo espacio. Y nos podemos seguir igualmente hacia abajo o hacia arriba. No nos vamos a meter mucho en la clave de Fa porque en las primeras lecciones de piano solamente vamos a estar utilizando la clave de Sol. Va a llegar un momento en que la clave de Sol ya la domines y entonces será hora de meternos a aprender la clave de Fa. En un pentagrama completo se vería así. Si mi pentagrama de arriba tiene la clave de Sol y si mi pentagrama de abajo tiene la clave de Fa, alcanzamos toda esta tesitura del teclado. Lo primero que te vas a fijar es en el Do del centro de tu teclado o de tu piano, que es un Do central. En este caso le ponen Do 4, índice 4, y eso lo explico en el video de práctica de piano. Este Do central se escribe justamente entre los dos pentagramas con la línea adicional que les mencionaba. El Do siguiente hacia los agudos, es decir, hacia la derecha de tu teclado, va a quedarnos aquí, y el Do más grave hacia la izquierda de tu teclado nos va a quedar escrito en clave de Fa. Esta es la escala completa de 2 octavas utilizando las dos líneas. Muy bien, ahora vamos a pasar a la clasificación de las notas por su valor. Y para eso lo primero que vamos a aprender es la definición de lo que es un compás. Si vemos la definición formal, es una entidad métrica musical que se compone por varias unidades de tiempo. Eso quiere decir que el compás nos va a hablar de el tiempo. Y ahí vamos a ver ahorita las figuras musicales que nos van a dar este tiempo y que se organizan en estos grupos que se llaman compás. El compás entonces es una unidad de medición de tiempo, un segmento rítmico de una obra musical, y está conformado por la cantidad de notas que señala la cifra indicadora del principio de la obra. ¿Por qué? Porque vamos a poner uno de estos compases, dependiendo de la obra, al principio y nos va a indicar exactamente cómo va a ser la entidad métrica musical de esa obra. Tal vez ahorita escuchas muchas palabras nuevas y muchos conceptos raros, pero créeme que con el tiempo y con la práctica te va a quedar mucho más claro. Este es un quebrado o una fracción, como tú le llames, y lo que nos va a decir el numerador de este quebrado o de esta fracción es el número de tiempos que va a tener el compás, y el denominador de la fracción nos va a dar el valor de cada uno de esos tiempos. En el caso de estos 3 ejemplos, este compás va a tener 4 tiempos de un cuarto, este va a tener 3 de un cuarto y este va a tener 2 de un cuarto. Esto es la definición del compás. Esto es lo que les mencionaba. Mi numerador me va a dar la unidad de compás, quiere decir que va a tener 3 tiempos el compás. Vamos a contar 1, 2, 3 y cambiamos de compás. Y mi unidad de tiempo va a estar escrita en cuartos. Esto te digo, son conceptos teóricos que con la práctica vas a comprender mucho mejor. Ahorita no te preocupes si son palabras nuevas y conceptos que no quedan tan claros. A la hora de la práctica y de verlo ya en el teclado, te quedan mucho más claros y vamos a hacerlo más entendible. Esta es la clasificación de las notas por su valor en cuanto a las figuras, es decir, a la escritura de la nota. Si tú te das cuenta, este es un pentagrama y esta nota que ves aquí, que es solamente una bolita sin rellenar, vale 4 tiempos. Su nombre formal es unidad o redonda, vale 4 cuartos, o sea 4 tiempos cuando el denominador es 4. Y el equivalente
al silencio de 4/4 es esta barrita que se coloca debajo de la cuarta línea. Los silencios son tan importantes en la música como lo son los sonidos. Siguiendo con la clasificación de las notas por su valor, tenemos esta figura que se llama mitad o blanca. Sigue siendo una bolita sin rellenar, pero en este caso vamos a agregarle este palo que se llama plica. La plica puede ser escrita hacia arriba, y en ese caso es del lado derecho de la nota, o hacia abajo, y en ese caso es del lado izquierdo de la nota. No hace ninguna diferencia que la plica esté escrita hacia arriba o hacia abajo, significa lo mismo. Una mitad o blanca, que es su nombre, y vale 2/4, es decir, 2 tiempos cuando el denominador es cuarto. Esta es la figura del silencio de la mitad o blanca. Es una barrita que se pone encima de la tercera línea. Si te aparece este silencio, significa que durante estos 2 tiempos del compás vas a quedar en silencio en la mano del pentagrama que estemos leyendo. Y tenemos también la figura que se llama cuarto o negra. Y el cuarto o negra vale un tiempo, es igualita a la figura blanca o mitad, pero si te fijas esta va rellena, va completamente negra, de ahí su nombre. Y se llama cuarto también porque vale exactamente un tiempo cuando el denominador es 4, quiere decir que vas a darlo en un solo tiempo. También lleva su plica, puede ser hacia arriba o hacia abajo, y esta es la figura del silencio de un tiempo. Cuando te encuentres esta figura, vas a dejar un tiempo en silencio en la mano del pentagrama que estemos leyendo. Ya vimos el tiempo 4, el tiempo 2, el tiempo 1 y la figura con la que se escribe el número de tiempos que nos faltan, que es 3, es esta. Se llama mitad con puntillo o blanca con puntillo y vale 3/4, o sea, 3 tiempos cuando el denominador es cuarto. Y se escribe la misma nota blanca o mitad y este es el puntillo. ¿Qué va a hacer este puntillo? El puntillo siempre le va a agregar a la nota que le antecede la mitad de su valor. Si la nota vale 2 tiempos, la mitad de 2 es 1, entonces el puntillo vale 1. 2 más 1 hacen los 3/4. Cuando tengas una nota de estas, vas a dejar la tecla pulsada durante 3 tiempos. La vas a pulsar, en este caso es un la, vas a pulsar el la y vas a contar 1, 2, 3 y lo sueltas. Y bien, este es un ejemplo de cómo podríamos hacer una lectura de un pentagrama con un compás definido. Estas líneas que ves aquí se llaman barra de compás y lo que hacen es, al terminar los 4 tiempos, delimitan el segmento para decir que acabaron los 4 tiempos del compás y tenemos que proseguir a un siguiente compás también de 4 tiempos, mientras no indique lo contrario. ¿Cómo leeríamos esto? Bueno, primero, esta es una clave de sol, por lo tanto, esta es una nota do. Mi compás es de 4 tiempos, entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puras grupos de 4. Y en este caso, la partitura dice do, re, mi, fa, sol, la, sol. En este renglón lo que hice fue leer estas notas con el valor de un tiempo, estas notas con valor de 2 tiempos y esta nota con valor de 4 tiempos. Estas son negras, estas son mitades o blancas y estas son unidad o redonda de 4 tiempos. Voy a ayudarme con la palma de mi mano para mostrar los tiempos. 1, 2, 3, 4. Do, re, mi, fa, sol, la, sol. Eso sería la lectura de los tiempos de este pentagrama. Y si nos pasamos al pentagrama de abajo, tenemos silencios. Entonces, esto se leería así: la, sol, fa, mi, re. Marcando los pulsos con la mano, la,
sol, fa, mi, re y la música sigue. Este es solamente un fragmento para utilizarlo como ejemplo de lo que son las métricas o medidas de las notas, de los compases, de las figuras que tienes que saber para poder interpretar las primeras partituras que vamos a ver. Esto es algo nuevo para ti, entonces puede parecerte complejo, pero créeme que no lo es. Es mucho más sencillo de lo que parece y sobre la práctica lo vas a ir aprendiendo y te va a ir quedando cada vez más claro hasta hacerlo de modo automático. Y bueno, hasta aquí la clase de teoría musical. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, déjamelo escrito. Yo trataré de responderlo lo más pronto que pueda y seguiremos avanzando en más conceptos de teoría musical conforme nos lo vaya pidiendo la sección de práctica de piano. Muchas gracias y a estudiar.